Bueno, volvemos al tema de el esquema del polarímetro. Como les mencionaba, esta pregunta de examen, tanto de cuando hacen examen final o parciales, siempre pregunto algo del polarímetro. Es el equipo que se usa para medir la actividad óptica. ¿Y qué quiere decir actividad óptica? Es la capacidad que tiene una molécula de interactuar con la luz polarizada, haciendo rotar su plano de oscilación. Entonces, recuerden que acá en la interacción, a medida que la luz polarizada ingresa al tubo de muestra, va a tener una desviación en un determinado sentido, de acuerdo al tipo de enantiómero que contenga esta solución. Si se trata de un enantiómero dextro rotatorio, el giro va a ser hacia la derecha, y si el enantiómero es levo rotatorio, va a girar hacia la izquierda. Y si yo tuviese una cantidad igual de ambos tipos en esta solución, de ambos tipos de enantiómeros, se trataría de una solución ópticamente inactiva porque la rotación sería igual a cero. El ángulo alfa medido daría igual a cero. Entonces, uno de los enantiómeros gira hacia la derecha, el otro gira hacia la izquierda. Lo importante que les quiero volver a destacar es que la única forma de saber en qué sentido va a rotar a la luz es midiéndolo experimentalmente. Y que ese valor más o menos, que tiene que ver con que sea levo o dextro rotatorio, no tiene que ver con el nombre R o S que uno le asigna al carbono, porque cuando uno mira la fórmula, hace la determinación de R o S, y eso es lo que se llama configuración absoluta. Mientras que cuando uno pone una solución en el polarímetro y mide si es dextro o levo rotatorio, ese es un valor netamente experimental. Y esto sería el signo de la rotación. Para una sustancia dextrógira es positivo y para levógira es negativa. Entonces, cuando uno habla de una mezcla equimolar de los enantiómeros, es decir, esa cantidad igual de ambos, dextro y levo rotatorio, van a ver que tiene entre paréntesis el signo más y menos. En la mayoría de los medicamentos, antes que muchos medicamentos tienen centros quirales, y en lugar de purificarse los enantiómeros, nos venden la mezcla racémica más menos. Hay varios compuestos quirales que uno consume habitualmente, por ejemplo, tal vez el salbutamol hayan usado alguna vez para inhalarse con nebulizaciones, que es un broncodilatador. Van a ver que si ese compuesto que es quiral, si lo que ustedes están consumiendo es el más menos, el más o el menos, ¿sí? Al comienzo de este tema yo les había mencionado que en la mayoría de los medicamentos se da esta situación de que tiene centros quirales, porque en nuestro organismo son numerosos los sitios activos de enzimas o los receptores, por ejemplo, el del olfato, que permite detectar la quiralidad de las moléculas. Entonces no va a dar lo mismo si yo estoy oliendo un isómero determinado o su enantiómero, porque ustedes imagínense, voy a aprovechar este dibujito que son las imágenes en el espejo, imagínense si ustedes tienen un receptor que tiene acá un determinado grupo que va a coordinarse con el
rojo. Y acá un determinado grupo que se conecta con, este va a ser rojo, este va a ser azul y este va a ser amarillo. Si viene este otro isómero y quiere conectarse, donde acá dice azul, acá va a tener verde. Entonces esta molécula, por más de que se gire, nunca va a dar rojo, azul y amarillo, por más de que yo la mueva de un lado para el otro, no hay forma de que funcione como llave para esta cerradura. Y en la mayoría de los receptores de las enzimas, los sitios activos o el receptor del gusto, del olfato, se da que uno puede detectar diferencias entre un enantiómero y otro. Entonces, por eso es de que es tan importante este tema de las 3 dimensiones. Y una forma de decir que una sustancia está pura es calculando cuánto es el exceso de un enantiómero frente al otro en una mezcla. Si yo tuviese normalmente una mezcla 95% del R, 5% del S, uno va a decir, bueno, tengo 95,5. No, la forma en que uno lo expresa esto en sobre todo la industria farmacéutica, es decir, cuánto hay de exceso de uno frente al otro. Porque es como que la mezcla racémica sería 5,5 y el exceso es lo que queda de uno más allá de la mezcla racémica. Entonces, para una mezcla 95,5, el exceso enantiomérico del R es 90%, porque es la diferencia entre estos dos. Y ese cálculo se hace haciendo la diferencia entre los dos y que ese multiplicado por 100 dividido el total de la suma de L más D, del dextrógiro más el levógiro. Normalmente, por esta forma de calcular, el exceso enantiomérico es siempre un número más chico que el porcentaje del más alto, ¿sí? Porque es la diferencia entre los dos. Y ahora en la industria farmacéutica, en la FDA en Estados Unidos, ha reglamentado de modo que todos los medicamentos que tienen la posibilidad de quiralidad y de estar comercializados en forma de enantiómeros, ellos los tienen que vender en forma pura o por lo menos con un exceso enantiomérico tan alto que es prácticamente uno de los enantiómeros puros y casi menores cantidades de el enantiómero no activo. Y eso se debe a que normalmente el enantiómero que no es activo es el que les causa efectos nocivos y tóxicos y sería como una impureza tóxica que yo le estoy dando a la persona que tiene que tomar un determinado medicamento. Por eso las industrias farmacéuticas invierten miles de millones. Ustedes han visto ahora para el tema de la producción de vacunas, la cantidad de dinero que tienen las empresas farmacéuticas que están elaborando las vacunas. Bueno, imagínense estos mega imperios de producción de fármacos, cuando tuvieron que empezar a producir los medicamentos y que pueden ser enantioméricos en la forma pura, pusieron todo ese dinero en fábricas de compuestos quirales puros. Y eso le dio un impulso notable a esta rama de la química, porque no es fácil sintetizar un único enantiómero. Sí se encontró que las síntesis más efectivas y más eficientes usaban biocatalizadores, que son las enzimas. Pusieron las enzimas al servicio de la síntesis de fármacos, ahí tuvieron también mucho que ver todos los biotecnólogos, por eso también se desarrolló tanto esta rama de las ciencias, porque hubo muchísima inversión de fondos para lograr la producción de estos fármacos. Normalmente, cuando yo mezclo los componentes que van a permitir fabricar una determinada molécula, si yo no le pongo nada que ayude para que se forme más un enantiómero que el otro,
lo normal es que se forme la mezcla racémica. Es decir, si yo mezclo las sustancias y no le pongo ningún tipo de orientador quiral, van a dar 50% cada enantiómero. Y la separación de dos enantiómeros es muy complicada. ¿Por qué? Y porque tienen exactamente todas las propiedades físicas y similares. Entonces yo lo quiero separar por destilación y destilan juntos. Lo quiero identificar o verificar su pureza por punto de fusión y me da exactamente el mismo número. Quiero sublimarlo, los dos subliman iguales. Quiero solubilizarlo en distintos solventes, van a solubilizarse exactamente en la misma proporción. Por eso es que es tan complicado cómo separarlos. Pero acá yo les quiero volver un poco a la historia de cómo voy a pasarme un poquito. Bueno, voy en el orden, después les cuento. La asignación de la identidad de cada carbono quiral, que es lo que decimos R o S, es lo que le llamamos configuración absoluta. Yo puedo mirar la fórmula escrita en el pizarrón y puedo decir si es R o S. Lo que yo no voy a poder saber nunca es si va a ser dextro o levorotatorio cada uno de estos isómeros. Para hacer esa conexión entre la determinación experimental de la actividad óptica y la configuración absoluta, yo necesito poder ver la molécula y ver para qué lado están los distintos átomos. Y la única forma es hacerlo con una cristalografía de rayos X, que es como que me permite visualizar cómo están dispuestos los átomos en esa molécula. Cuando se comenzó con este estudio, que fue a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, un científico que comenzó este estudio, que tuvo un aporte muy significativo, fue Fischer, el de las proyecciones de Fischer. Y él, para comenzar esta área de la química orgánica, tuvo que tomar una decisión importante. A la primera molécula que él pudo medir en su polarímetro y ver que era dextro rotatorio, él le tuvo que decir qué configuración absoluta debería tener. Y él lo hizo arbitrariamente. Es como que él dijo, bueno, este que me da dextro rotatorio va a ser el R. Pero él tuvo que casi que adivinar, digamos así, porque no había en ese momento el equipamiento adecuado de difracción de rayos X para poder hacerlo. Pero después, cuando se verificó esto en el tiempo, con el equipamiento adecuado, se encontró que había acertado Fischer y que el más gliceraldehído, que es el dextrorotatorio, realmente tenía la configuración absoluta R. Pero en ese momento fue arbitrario. ¿Qué pasa cuando aparecen más carbonos quirales? Por ejemplo, si yo en lugar de tener un único par de enantiómeros RS, aparece la molécula con dos centros quirales. Bueno, un enantiómero va a ser el RS, perdón, el RR. Su enantiómero es el que tenga contrarios ambos centros quirales, es decir, contrario de R y contrario de R me va a dar SS. Cuando yo miro las imágenes en el espejo de este par de enantiómeros, efectivamente son imágenes especulares uno de otro. Pero aparece la posibilidad de que cambie solo uno de los centros quirales y así aparece un isómero RS que no cambia en los dos centros, sino que cambia solo uno con el caso anterior y solo uno con el SS. Esta relación, donde al menos hay uno igual que en la molécula anterior, se llama diastereómero. Entonces, cada molécula tiene solo un enantiómero, que es el opuesto. Y después, todos los demás son diastereómeros. Entonces,
cuando aparecen 2 centros quirales, el número total de posibilidades son 4. Y eso se calcula con la fórmula 2 a la n, siendo n el número de centros quirales. Y uno dirá, ay, ¿para qué la complicamos tanto? Bueno, en realidad, cuando comenzó este estudio, Fisher lo comenzó con los hidratos de carbono y aplicó todo este sistema porque las moléculas de azúcares tienen muchos centros quirales. Entonces, por ejemplo, para la glucosa, que ustedes saben que tiene esta estructura, fíjense, la glucosa tiene un grupo aldehído, no sé si ya la han visto en biología o en alguna otra materia, si no se las presento acá. Esta glucosa está dibujada en proyecciones de Fisher, porque justamente Fisher encontró que era mucho más fácil escribir todos los centros quirales con sus propias proyecciones que él inventó justamente para facilitar el estudio. Fíjense que acá tiene un OH a la derecha, un OH a la derecha, un OH a la izquierda, un OH a la derecha. Estos son los 4 centros quirales que tiene la glucosa. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros van a aparecer para todas las familias de la glucosa cambiando las posiciones de estos OH? 2 a la 4, ¿sí? ¿Qué cuánto me da? 16, ¿sí? Entonces, la glucosa es uno de 16 isómeros y el enantiómero de la glucosa es uno de esos. Quiere decir que la glucosa y su enantiómero son un par y después van a quedar 14 moléculas que van a ser diasterómeros de la glucosa y de su enantiómero, ¿sí? Para que a ustedes les resulte más fácil de entender, es como que fuese una gran familia y cada compuesto tiene como si fuesen pares de mellizos. Cada uno tiene solo un mellizo, un gemelo, que sea casi idéntico a él, ¿sí? Que sería su enantiómero. Lo único que se diferencia es en la actividad óptica. Todos los demás son hermanos, pero no son los gemelos, ¿sí? Es como que están todos de a pares. Estos 16 son 4, son 8 pares de enantiómeros. ¿Cómo son las configuraciones? Bueno, uno va a ser R, S, R, R, que sería justo la glucosa. ¿Cómo sería la configuración del enantiómero de la glucosa? Justo lo contrario en cada carbono. Si la glucosa es 2R, 3S, 4R, 5R, el enantiómero va a ser S, R, S, S. Y todos los demás van a surgir de la combinación de todas las posibilidades de cómo escribir R o S en 4 posiciones distintas. Es decir, va a aparecer uno que sea R, 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 y cómo va a ser su enantiómero. S, 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 S. ¿Sí? ¿Y qué relación guardan todos estos con la glucosa? Son diastereómeros. Gemelo tiene solo uno, los demás son solo hermanos, ¿sí? ¿Se entiende? Como para que a ustedes se les grabe esa asociación. El enantiómero es justo el opuesto. Y si yo lo tuviera que dibujar acá en proyecciones de Fisher, sería muy fácil, porque yo me tengo que imaginar que acá hay un espejo y lo tengo que escribir. Si este tiene el OH de este lado, lo voy a escribir al OH acá, ¿sí? Imagínense que escriban como Leonardo da Vinci con el espejo para el otro lado y tiene que quedar entonces el OH en espejo, ¿sí? Perdón que está improlijo, pero es nada más que para que ustedes se lo puedan imaginar. La imagen en el espejo es el reflejo de lo que se vería. Y si a este yo le hago la configuración de cada uno de los centros, me va a dar RS, RR, y a la imagen en el espejo me va a dar SR, SS. ¿Está bien?
¿Cómo van hasta acá? ¿No se perdieron? ¿Cómo va? Me cuesta un poco, pero sí se me hace que cuando lo revea la clase como que me va a quedar un poco más claro. Bueno, Entonces me bueno. cuesta imaginarme. Es muy importante que traten de representar, por ejemplo, los enantiómeros, todos los ejercicios que hemos ido haciendo, que ustedes traten de determinar de nuevo si es R o S para que ustedes puedan, a partir, por ejemplo, de una molécula así de complicada, sacar cada carbono si es R o S. ¿Por qué digo? Me voy a lo más básico. ¿Por qué digo que cada uno de estos carbonos es quiral? Porque si yo me fijo, cada uno de estos carbonos que están representados como el cruce de las líneas, tiene 4 sustituyentes diferentes. Y si a cada uno yo le tengo que indicar cuáles son las prioridades, al oxígeno le pongo 1, al hidrógeno le pongo 4, acá tengo un carbono y acá tengo un carbono, ¿sí? Este carbono de arriba tiene doble enlace oxígeno, quiere decir como que estuviera unido a 2 oxígenos, ¿sí? Porque un grupo que tiene un enlace doble, recuerden que es como que se duplican los enlaces. Mientras que este de acá abajo es un carbono unido a un oxígeno y a otro carbono, ¿sí? Entonces, si yo me fijo en las prioridades, ¿quién va a ganar? Recuerden que tengo que ir por el átomo más pesado, entonces el que tiene 2 oxígenos pesa más, va a tener más importancia que el carbono con un oxígeno y un carbono, ¿sí? Un oxígeno le gana al carbono. Entonces el de abajo va a ser el 3 y el de arriba va a ser el 2. Entonces tengo que ir del 1 al 2 al 3, me da antihorario, ¿sí? Pero ¿qué sería antihorario? Antihorario sería ese. Pero yo tengo el 4 en una línea horizontal, y horizontal en Fisher es hacia adelante. Entonces, si tengo el 4 hacia adelante, ¿qué va a ser? No va a ser S, va a ser R, ¿sí? Entonces eso es muy importante que tengan presente, que cada uno de estos carbonos quirales yo le puedo definir R o S. Entonces, si yo les pido que ustedes calculen o identifiquen cómo se va a llamar cada uno de estos carbonos, si R o S, ustedes lo van a poder hacer. Por ejemplo, veamos el de más abajo. El oxígeno siempre va a ser 1, el hidrógeno va a ser el 4, carbono de arriba y carbono de abajo. El carbono de arriba tiene un oxígeno y un carbono, y este tiene un oxígeno y puros hidrógenos. Entonces este va a ser el de la menor prioridad. Este va a ser el 3, porque el de arriba tiene átomos más importantes. Entonces voy del 1 al 2 y al 3, y esto me da antihorario. Antihorario sería S, pero con el hidrógeno en una línea horizontal, que quiere decir para adelante, el S lo tengo que escribir como lo contrario, que es el R. Por eso la glucosa me va a dar R, S, R, R. Y Fisher se dio cuenta que era muy fácil verlo en los azúcares, porque cada vez que los OH estaban a la derecha, escribía R, cada vez que estaban para la izquierda, escribía S. Entonces, de esa forma, pudo escribir los 16 isómeros de la glucosa. Y ahí aparecen la manosa, la galactosa, la gulosa, todas estas azúcares que son raras, pero que ustedes seguramente las van a ver, porque todas son algún isómero como un pariente de la glucosa, qué sé yo, por ejemplo, R, S, 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 ¿sí? ¿Qué enantiómero va a tener? Y el que es contrario en todos los centros. El que tiene R va a ser S y todas las S van a ser R. Entonces, este par va a ser uno de los 16 estereoisómeros que tienen las azúcares, las hexosas, por ejemplo.
¿Y de dónde saco yo 16? De 2 a la 4, porque cuento los 4 carbonos quirales que tiene esta molécula. ¿Se entiende? Pasamos a la siguiente. Un aspecto importante. Los enantiómeros son como los gemelos, tienen todas sus propiedades prácticamente idénticas, salvo la actividad óptica que tienen el signo contrario, todas sus propiedades físicas son idénticas. Pero los diastereómeros no son idénticos. Pueden tener punto de fusión diferente, pueden tener punto de ebullición diferente, solubilidades diferentes. Así que la clave está en que se pueden separar los diastereómeros. Acá tenemos todos los isómeros que les conté de la glucosa. Fíjense que en todos, yo acá tengo el R, que es la alosa. Y el enantiómero de la alosa sería el que tenga todos los OH para el lado izquierdo, ¿sí? La manosa tiene 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Esto sería SSRR, ¿sí? ¿Está bien? Una característica muy importante es que Fischer, cuando comenzó con este estudio, lo separó por series. Entonces dijo que cuando este primer carbono quiral que aparece acá, que está lo más lejos posible del aldehído, cuando este está a la derecha, él le llamó serie D. Entonces, es como que dividió la familia en la serie D y en la serie L, pero depende nada más que de este carbono. Fíjense que todas estas que yo le puse serie D tienen todas el OH a la derecha, ¿sí? Es la mitad de la familia. Es como que diferenció de acuerdo a la ubicación, a la estereoquímica del carbono 5 sería acá, de esta exosa, del carbono el carbono quiral que está más lejos del grupo carbonilo. A toda esta familia que tiene ese carbono con el OH a la derecha le llama serie D. Y a todos los que tienen ese carbono con el OH hacia la izquierda le llama L. Pero son letras mayúsculas D y L. Y eso porque él vino de nombrar, ¿se acuerdan que les había dicho que la primera molécula que él estuvo estudiando era el gliceraldehído? Y en base a eso, acá, el gliceraldehído, él encontró que empezó la serie viendo de qué lado quedaba este OH. Entonces el gliceraldehído es la primera molécula que él dibuja y dice, bueno, cuando es la serie D, va a ser el R y va a ser dextrorotatorio. Entonces de ahí viene, cuando el OH del gliceraldehído lo puso acá, el hidrógeno del otro lado, y acá puso el grupo carbonilo. Entonces, esta es la primera molécula que él identifica como de la serie D, de gliceraldehído. Y cuando este tenía la configuración contraria, él le llamó L. Esto es lo que él definió en ese momento, que no tenía todos los equipamientos que tenemos ahora. Él tuvo que tomar una decisión y no sé si intuitivamente o cómo es que se dio cuenta, porque le acertó, y al D le llamó a toda la serie. Entonces cada vez que ustedes vean un azúcar de la serie D, quiere decir que viene de esa ubicación del OH hacia la derecha, pero es un OH de toda la molécula. Y cuando está para el otro lado es la L. No siempre la serie D es positivo. Eso se dio solo para el gliceraldehído.
la única forma de poder saber si va a ser más o menos es medirlo en el polarímetro. ¿Se entiende? Es un tema que necesitan revisarlo, estudiarlo con paciencia y por eso les voy a poner unos videitos, unos links para que ustedes vean. Hay unos videos muy lindos para que ustedes vean contado en gallego, eso sí, pero al final de esta clase, de este PowerPoint, van a estar los links para que ustedes copien y vean los videos. Eso es tarea para que refuercen un poco lo que hemos visto. Bueno, un ejercicio. Hay que marcar el estereocentro y definir cuál es la configuración del enantiómero, ¿sí? Y decir si va a ser dextro o levorotatorio. Entonces, lo primero es buscar el centro quiral. Acá, ¿cuál es el centro quiral? Yo me tengo que fijar en qué carbono hay 4 sustituyentes diferentes. El único es este. Esta es la nicotina, que está presente en el cigarrillo, por ejemplo, o en los vapeadores también, ¿sí? ¿Está escribiendo algo? ¿No se está viendo? No, no se está viendo. Bueno. Pero sí ven la fórmula de la nicotina. Sí, lo de arriba sí, pero lo que estaba dibujando ahí. Ahí, no. En rojo, ¿no? A ver, sí, ahí sí no. Ahí está. Por ahí va un poco lento. Entonces, ese es el centro quiral. Lo primero que hay que definir es cuáles son las prioridades para decir si es R o S. Tengo un nitrógeno directamente unido, un carbono y otro carbono. Entonces, hidrógeno, no se pierda siempre 4. Nitrógeno le gana al carbono. Entonces, este va a ser el 1. El nitrógeno es el 1. ¿Y qué pasa con los carbonos? Carbono del ciclo tiene 2 hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno. Entonces está enlazado solo a un carbono. Este es un carbono enlazado a un carbono. Y este es un carbono enlazado a 1, 2 y 3 carbonos. Recuerden que enlace doble cuenta como 3 enlaces. Entonces este tiene 3 enlaces. Entonces este va a ser el más importante, va a ser el número 2. Y este va a ser el número 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que definir cuál es la configuración, voy del 1 al 2 y al 3, y del 1 al 2 y al 3, y me da antihorario. Pero el 4 está hacia adelante. Entonces, en lugar de escribir S, voy a escribir lo contrario, que es R. Entonces, esta que es R, la nicotina, es levorotatorio porque tiene el signo menos. Y ahora veamos la metanfetamina. Esto parece de Breaking Bad, de tantos ejemplos. En este tema todas son drogas pesadas, la heroína, la cocaína, todos son centros quirales. Así que eso es mentira, que puede ir cualquier alumno a sintetizar drogas en Breaking Bad, porque es re difícil. Así que va a tener que estudiar mucho orgánica. Este centro quiral, porque es el único carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. El de menor importancia, el hidrógeno, que ese sería el 4, y ¿cuál es el más importante de todos? El nitrógeno, ese es el 1. Después tengo empate en el metilo y este carbono hidrógeno 2 unido a un carbono. Gana el que está unido a otro carbono, porque este está unido solo a hidrógenos. Entonces este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Entonces voy del 1 al 2 y al 3, es un giro antihorario. ¿Y qué pasa con el 4? Acá el 4 sí está para atrás, ¿sí? Entonces está bien, lo que me da, eso es S. ¿Está bien? Entonces, la configuración del estereocentro es R por aquí, S por la derecha.
¿cómo sería la configuración del enantiómero? Si esta molécula es R, el enantiómero es S. Y si esta molécula es S, el enantiómero es el R. Y diga si es dextro o levorotatorio. Si yo no tuviese esta información, ustedes lo que tienen que responder es: no se puede saber a menos que se haga la determinación con el polarímetro. Entonces, acá con este valor, este signo que le ponen adelante, ahí sí con eso yo puedo decir que este es levo y que el otro que es positivo es dextro, ¿sí? Pero gracias a que me dan este dato. Si no me hubiesen dado este dato, yo lo que tengo que contar, lo que tengo que comentar es que es una determinación experimental que no se puede predecir a menos que se cuente con el valor experimental, ¿sí? Y dibujarlo como imagen especular, van a imaginarse un espejo y no me van a escribir las letras mirando para el otro lado como Leonardo da Vinci, pero sí la estructura de la molécula como si hubiese un espejo y ustedes estuviesen viendo el reflejo, ¿sí? Acá el metilo, y si le hacen R y S van a ver que les va a dar justo lo contrario, ¿sí? Sigan ustedes con el dibujo como corresponde. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este tema entra en el parcial, entonces si cualquier cosa que hasta el lunes tienen para consultar si hay algo que no se entiende, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno, no quiere avanzar. Bueno, acá en esta molécula indique cuál es la configuración de cada estereocentro y cómo sería la configuración del enantiómero. Luego, cuántos estereoisómeros espera para esta molécula. Lo primero que hay que ver es cuántos centros quirales tiene. Este tiene un centro quiral ahí y otro acá. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros se esperan? Si tenemos dos centros quirales. 2 a la 2, ¿sí? 4. Es decir, pueden ser RR-SS o RS-SR. Para ver para qué lado está, yo me tengo que tratar de imaginar estas tres dimensiones. Entonces, cada uno de los carbonos localizo dónde está el 4, que es el hidrógeno, dónde está el cloro, que es el 1, metilo y metilo gana este, y este sería el 3. Entonces hago del 1 al 2 y al 3, es un giro horario, y con el 4 hacia atrás, así que este me da R. Y ahora hago lo mismo para la otra molécula. El 4, que acá está para adelante, voy a borrar lo anterior, el 4 es el hidrógeno, el 1 es el oxígeno, y entre carbono y carbono, este es un carbono unido a hidrógeno, y este es carbono unido a cloro y a carbono. Entonces este seguro es el 2. Y este es el 3. Entonces voy del 1 al 2 y al 3, pero con este caso el 4 está hacia adelante, así que si me da giro horario, voy a escribir S, que es lo contrario. ¿Se entiende? Para esto es muy útil si ustedes usan sus modelitos moleculares, lo agarran de acá del alfiler número 4 y hacen el giro del 1 al 2 y al 3, y ahí van a poder ver claramente que es un giro horario. Lo mismo, lo agarran